Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren bai ingurutan zaudete, hemen, Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablar de los biocarburantes, los sometemos a debate. En los flamantes estudios de Radio Euskadi en Bilbao, nuevos estudios, tenemos al primero de los invitados, José María Arandes Esteban, según me marca Eusko Ikaskuntza, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea. Señor Arandes, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Dos invitados en Álava, en este caso en los estudios de Radio Vitoria, Jon Jausoro, técnico de UAGA. Jon, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches a vosotros. ¿Mucho trabajo? Demasiado. Ahora mismo, ¿cuál es el trabajo? Ahora andamos en plenas recolecciones, pues básicamente maíz y patatas y a la espera de empezar con las remolachas. Así que aparte de técnico, agricultor. En los ratos libres. En los ratos libres. Y otro agricultor, que no ha podido ni acercarse a los estudios de Radio Vitoria, me imagino por los quehaceres cotidianos. Alfredo Ortiz de Zárate, miembro de la ejecutiva de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava y agricultor. Señor Ortiz de Zárate, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿En qué anda metido? Pues en estos momentos, más que nada descansando, claro, pero pues con la cosecha del maíz, que ese señor que tienes a tu lado es el encargado de coordinar la cosecha del maíz, recogida de tubos en las remolachas y labrar para la próxima campaña de cereal. Ese tipo de labores estamos ahora. Por cierto, se ha olvidado una cosa también. Dentro de poco compañeros nuestros empezarán o habrán empezado incluso algunos de ellos la vendimia ya. Coordinador de la recogida de maíz. ¿Cómo es esto, Jon? ¿Tú coordinas toda la recogida de maíz del territorio? No, toda no. Con eso no puedo. Pero sí que tenemos dentro de UAGA, llevamos años trabajando, tenemos un colectivo entre agricultores y ganaderos, un grupo de agricultores que produce maíz y un grupo de ganaderos que consumen el maíz con sus vacas, lógicamente. ¿Y hay que coordinar cuándo recoger, cuándo llevar? Cuando recoger, hay que mover los hilos, hay que menear una tropa de camiones importante, las máquinas y demás. Tenemos un problema logístico y es que tenemos demasiado separadas las vacas y las ovejas de las fincas donde tenemos los maíces. ¿Tiene tantos problemas usted, señor Arandes? Pues no, nosotros no tenemos tantos problemas, por suerte. Los que nos dedicamos a aspectos académicos, bueno, tenemos un trabajo un poco más sedentario por un lado. Bien, vamos a hablar de los biocarburantes, pero para hablar de biocarburantes creo, porque quien les habla desde luego desconoce totalmente el tema, tenemos que hablar de cereales. Señor Ortiz de Zárate, ¿sí? ¿Usted en Álava desde cuándo se estará trabajando con los cereales? ¿Y con qué cereales se trabaja? Hombre, en Álava con los cereales se lleva trabajando toda la vida, es decir, la producción de cereal en Álava es una producción histórica. Si te refieres en concreto hasta desde cuándo se está produciendo biocarburantes con los cereales de Álava, pues el dato preciso no te lo puedo dar, lo desconozco. Yo creo que será de hace unos pocos años para acá, no creo que se lleve mucho tiempo con esa historia. Me refería a cereales, no a biocarburantes. Iremos llegando a biocarburantes, sino a cereales. Por lo tanto, su bisabuelo, su abuelo, ¿usted cree que se pierde en los tiempos el cultivo de los cereales? Sí, por supuesto que sí, es de tiempos inmemoriales, sí. Pero no estábamos hablando, señor Jausoro, hace unos años de excedentes de cereales. Sí, hasta hace 2-3 campañas ha sido el mensaje que continuamente nos han mandado desde Bruselas, la Comisión de Agricultura, y bueno, las medidas que nos han ido aplicando precisamente han sido para reducir nuestra producción en este caso de cultivos de cereales. Nos han obligado a hacer retiradas y tener fincas en barbecho y los estocajes estaban llenos y todo estaba lleno hasta antes de ayer, prácticamente a primera hora, que debió desmantelarse todo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué de repente no sobran los cereales y creo que especialmente el trigo? ¿Qué ha ocurrido? Básicamente sí que estamos en una reducción de producción debido a que, por ejemplo, en Europa, por obligación reglamentaria, tenemos del orden de 4 millones y pico, 5 millones de hectáreas en retirada, en barbecho, con lo cual es menor producción que llevamos haciendo estos últimos años. Coincide con un año
climatológico que ha provocado una cosecha menor en zonas importantes, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Y luego coincide también con que se lleva ya unos años abriendo nuevos mercados para derivar los cereales excedentarios de Europa y de América del Norte a nuevas zonas. Pues básicamente se han abierto mercados en Asia, en la India y en China, que son consumidores potenciales importantísimos simplemente por el volumen de gente que tiene. Entonces, si les hemos enseñado hace poco a comer pan y a comer carne, pues la deriva de volumen de cereales hacia esos países ha sido importante. Entonces, ahora mismo hay una carambola muy rara que ha provocado pues que puntualmente estemos sin la cosecha necesaria para atender todos los mercados que tenemos abiertos, ¿no? ¿Ha sido solo una carambola o esto se va a repetir en próximos años? Yo entiendo que es una carambola que le va a costar equilibrarse más de una, dos o tres campañas. Es decir, en agricultura no son matemáticas y no podemos hacer para el año que viene no sé cuántas cosas, porque dependemos entre otras cosas, del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí que yo entiendo que es una carambola coyuntural, pero sí que equilibrarse la historia pues va a durar varias campañas. Menuda contradicción, ¿no, señor Zárate? No cultiven tanto, que sobra. Su trigo, que lo trabaja así muy bien, lo que quiera, pero que sobra, que no necesitamos tanto, que hay excedentes. Y de repente llega la campaña de este año y el titular es no, si es que se necesita más, escasea. Es que yo creo que se están olvidando lo que fue primogéneamente el origen de lo que se denomina política agraria comunitaria. Todo esto surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde se pasaba hambre. Es decir, eso se ha olvidado ya. Es decir, el regular los mercados para que por lo menos la población de los países de Europa no pasara hambre, esa idea se ha olvidado. Entonces ya de la política agraria comunitaria se ha hecho un batiburrillo, una serie de normativas burocráticas que no hay un Dios que las entienda. Es decir, por ejemplo, lo tan traído y llevado, ¿no? Que la duquesa de Alba cobre un montón de dinero y no sepa distinguir una remolacha de un nabo forrajero, o que la reina de Inglaterra esté percibiendo cantidades ingentes de millones de euros, que tampoco no creo que sea capaz de distinguir un trigo de una cebada. Eso ha derivado en una política agraria comunitaria muy prostituida. Entonces, todo eso nos lleva a que los lobbies y los especuladores son los que verdaderamente están manejando todo esto. Y nos estamos olvidando de que el sector agrario y ganadero es un sector estratégico, porque la gente tiene que comer. Puede pasar sin vacaciones, sin su semana blanca, un montón de cosas, pero sin comer no puede pasar. Y los que tenemos que producir alimentos, y alimentos de calidad, tenemos que ser los agricultores y los ganaderos. Entonces, volver a retomar esos principios es fundamental, porque si nos seguimos olvidando de ese principio, que es el que tiene que regir como la Biblia de cabecera de la política agraria comunitaria, pues estaremos cayendo en errores y en fallos como estos que nos están pasando. Además de que también puede haber condicionantes climatológicos, etcétera, etcétera, que evidentemente tienen su razón y que son pues innatas y que van consustancialmente unidas a lo que es el sector productor, claro. ¿A alguien se le habrá ido el cálculo? ¿Alguien será el culpable? ¿A alguien se le podrá echar la culpa? No a un ente que desconocemos. Hombre, pues hay burócratas de corbata, muchos burócratas, funcionando en Bruselas, funcionando en Madrid, funcionando en la Comunidad Autónoma del País Vasco, funcionando en la Diputación Foral de Álava. Hay muchos burócratas que no saben entender ese principio, que no lo han querido entender porque están en otra onda. Hay especuladores, esto del mercado libre, como decía un alto cargo del gobierno vasco, que dijo que esto de especular entraba dentro de las reglas del juego del libre mercado, evidentemente, pero todos nos vamos a regir por el libre mercado y por la especulación, pues entonces no sé para qué van a hacer falta políticos que legislen y que gobiernen, a no ser que sea para dar los mismos golpes en las mismas cabezas. Eso hay que cortarlo y eso hay que romperlo, pero sí tiene nombres y apellidos, no hay que volverse loco, hay nombres y apellidos que poner a este desvarío. Bien, ¿cómo se sabe usted lo de la Semana Blanca, ¿La suele coger usted? Pues todavía no. No. Ni espero cogerla además, por cierto. Bien, vamos a pensar en los oyentes que nos están escuchando. Enseguida vamos con el señor Arandes y entramos en el tema de biocarburantes. Pero ¿qué puede pensar un oyente que no está entendiendo nada? Dice, antes que había demasiado trigo, ahora que escasea el trigo. ¿En todo esto tiene que ver algo el que a mí me cueste más el pan desde hace unos días, Jausoro? Sí, por supuesto, al final son consecuencias y daños
colaterales, como está de moda decir, ¿no? Lo que pasa es que también es necesario aclarar que la subida que está teniendo el cereal en origen, en este caso el trigo para hacer pan, que es lo que produce un agricultor, pues suponiendo, por hablar en pesetas de las de antes, que es como nos orientamos todos mejor, el año pasado por estas fechas un agricultor podía percibir por su cereal, por un kilo de trigo, 20 pesetas. Vamos a suponer que este año perciba 36, que todavía no es la realidad. Es decir, bueno, entonces este año, yo le voy a ser rápido en la reflexión del oyente, este año se han forrado ustedes. Ya podía, pero no va a ser así. 36 pesetas es un precio bueno y digno. Y para 2007. Para 2007, y debería haber sido para los 25 años anteriores. Lo que pasa es que lo tenemos a partir de 2007 y de momento. Sí que es un precio que, por ejemplo, permitiría a un agricultor a la vez, con la dimensión media de las explotaciones, pues empezar a vivir dignamente de su trabajo y de su producción de cereal, cosa que en los últimos 20 años no ha podido hacer. Pero bueno, volviendo al ejemplo del pan, esas 36 pesetas que cobraría el agricultor, que es una subida importantísima en su nivel, traducido a la barra de pan, vienen a suponer 3 céntimos de euro. 5 pesetas, si no me equivoco en el cálculo, en una barra de pan. Pero sin embargo, todos estamos asistiendo a que cada vez que viene el panadero, bueno, en los pueblos nos viene el panadero, en Vitoria se va a la panadería, lo que estamos pagando son del orden de 15, 16, 17 céntimos más en esa barra de pan. El agricultor, en este caso, se ha beneficiado de esta carambola coyuntural que hablábamos antes, a su nivel ha mejorado muchísimo y ya era hora de mejorar, pero tampoco los mensajes que estamos entrecruzándonos entre todos los palos de la baraja pues no son exactamente como a veces nos llegan a los oídos, ¿no? Señor Zárate, si hasta ahora tenían fama de quejarse en exceso, a partir de ahora, conociendo las personas, en este caso de la capital, la subida del trigo, lo que va a tener que escuchar. No, nosotros no estamos dispuestos ni a pedir perdón, ni a ponernos de rodillas, ni pensar que somos los culpables de nada. Te voy a dar un dato significativo a ti y a todos los oyentes. Yo tengo 45 años. Yo me acuerdo de cuando todavía era obligatorio la entrega del trigo en el Servicio Nacional, en el SEMPA, de ir con mi padre y hacían unos pagarés y se cobraba el trigo. Bueno, entonces el trigo se llegó a cobrar a 32 pesetas el kilo. Te estoy hablando de hace unos 25 años. 25 años. En esos 25 años, el trigo ha ido todos los años para abajo. Y el pan ha ido todos los años para arriba. Digo yo que el sector productor, transformador y vendedor de pan, tendrán capacidad suficiente para que ahora que hemos vuelto a retomar los precios de hace 20 y 25 años, que no es la subida, que hemos vuelto a retomar precios de hace 20 y 25 años en el precio del trigo, tendrá el sector productor la suficiente capacidad y el suficiente colchón económico como para amortiguar esa pequeña subida real que significa el producto en lo que ellos van a vender, la materia prima en lo que ellos van a vender. Y no tener la caradura de decir que vamos a tener que subir 17 céntimos de euro porque es que a los agricultores se les está pagando el trigo a 36 pesetas, porque eso es tener mucha caradura. Es decir, que no sé si es lo que vamos a tener que aguantar, pero que no nos vamos a quedar pues ahí en un rincón ahí recibiendo los palos, eso que lo tenga bien claro todo el mundo. Por lo tanto, Jausoro, una de las razones de la subida del precio del trigo son los carburantes. ¿Cuándo es la primera vez que escucha lo de los biocarburantes, la utilización que puede tener el cereal para estos biocarburantes? Explica un poco a los oyentes que sí que tienen algunos mensajes, pero no sé muy claro de dónde vienen, a dónde va y dónde estamos. Más o menos desde el año 92-93, cuando empezó la PAC que hemos conocido en estas últimas campañas, es cuando se nos invita a todos los agricultores a empezar a dejar de producir y a liberar una serie de tierras de la producción. Si no las podemos dedicar a la producción, es en aquellos tiempos cuando empieza a surgir la idea de dedicarlo a cultivos industriales, a cultivos energéticos, a cultivos aromáticos y demás. Y una de las cosas que más o menos sí que ha ido cogiendo un cierto paso, un cierto bombo, ha sido los biocombustibles, que se llaman, que yo entiendo que están mal llamados. Deberían ser agrocombustibles, se hacen con cultivos agrícolas. No tiene para nada que ver con nada bio, ni saludable, ni respetuoso con el medio ambiente, ni cosas de esas, ¿no? Entonces, a partir de entonces es cuando empieza a moverse un poco toda esta historia. Yo recuerdo que en el año 93-94, más o menos, en Vitoria estuve andando un autobús de Tuvisa con colza.
subía las cuestas y todo. Subía las cuestas y todo, y básicamente el único problema técnico que tenía aquel autobús es que por las calles, sobre todo las estrechas de la zona del Casco Viejo, dejaba un cierto olor a fritanga, pues como cualquier garito de los que podemos imaginar por ahí, ¿no? Pero son cosas que están probadas y están estudiadas. ¿Por qué ahora tiene más bombo? Pues bueno, básicamente porque ahora mismo con el coste del petróleo tradicional y de los combustibles tradicionales, sí que se está justificando que estas nuevas técnicas, que todavía no están muy depuradas ni muy desarrolladas, vayan cogiendo auge, porque hay que pensar en sustituir esas fuentes energéticas que hemos tenido hasta ahora, ¿no? A partir de ahora es cuando está sonando, y cuando de alguna manera también se le está achacando a los agrocombustibles o a los biocarburantes que han sido causa de la subida de precios del resto de cereales. Eso es hablar demasiado alto, porque bueno, para que nos hagamos una idea, en el mejor de los casos, en Álava no creo que en los últimos 10 años hayamos llegado ni siquiera a un 5% del cereal que se haya destinado a este tipo de cultivos. Eso siendo generoso, en Álava. Va para harinas, va para cerveza. Al final el destino tradicional que está teniendo el trigo y la cebada y la avena que se cultivan en Álava, y en casi todo el Estado español y en casi toda Europa, viene a ser el destino tradicional que ha tenido, pues harinas para alimentación humana y harinas para alimentación animal. Entonces, bueno, digamos que en esa carambola y en esa vorágine, yo personalmente lo que entiendo es que alguno está jugando a despistar. Es decir, bueno, es que ahora tenemos este otro destino que está tirando. Pues sí que es cierto que es un destino más y es una opción más que tiene el agricultor, pero para que nos hagamos una idea y el ciudadano de a pie no se confunda, cualquier agricultor alavés y europeo que haya hecho cultivos de cereal para biocombustibles lo ha tenido que hacer bajo un contrato que una de las condiciones que tiene es un precio, y ese precio es más bajo que el precio de intervención del cereal. Y el precio de intervención del cereal, para que nos hagamos una cuenta rápida, está en 16,60 pesetas el kilo. Es decir, que no es el destino de biocarburantes y no es el precio de los biocarburantes lo que está influyendo en lo que es el precio del cereal normal de la calle y del que sirve para hacer harina y para hacer pienso. Señor Arandes, no sé si conocía ese dato que nos aportaba Jon Hausoro, de que de la producción de cereal en Álava, ellos estiman que como mucho el 5% de esa producción va para biocarburantes, que él decía agrocarburantes. Bueno, yo lógicamente no estoy muy al tanto de esas cifras sobre la demanda que puede tener en cuanto a cantidades de cereal que se destinen a bioetanol, pero sí que es cierto, probablemente, estoy casi seguro que tiene razón, no tengo la menor duda, porque hoy por hoy todavía las cantidades de, llamémosle agrocombustibles o biocombustibles, que es el nombre que todavía reciben oficialmente, son pequeñas. Pensemos, por ejemplo, que las previsiones según el Plan de Energías Renovables era que para el año 2005 hubiera un 2% del consumo de combustibles que procediese de estas fuentes, que fuesen biocarburantes. ¿Ese plan de quién? ¿Depende de qué administración? Pues del que yo sepa es del Ministerio de... Perdón, no tengo aquí exactamente, porque como cambian últimamente los nombres de los ministerios, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, creo que es. Gobierno central, por lo tanto. Sí, es del Gobierno central. Se basa en directivas europeas del año 2003. Y entonces todos los países europeos pues han marcado estas líneas. Entonces decíamos que estaba previsto que en el 2005 hubiera un 2% de los combustibles fuesen biocombustibles, y sin embargo solo se llegó al 0,44. En el año 2006, al año pasado, todavía estamos en el 2007, me parece que ha sido un 0,50 y algo, o sea, 55 aproximadamente. Es decir que, y en el año 2010 se prevé, las previsiones oficiales son que haya un 5,8% de los combustibles de estas fuentes. Pensemos además que hoy por hoy, por ejemplo, básicamente para que nuestros oyentes quizás lo entiendan, los biocombustibles son dos. Es lo que el llamado bioetanol y los biodiesel. Básicamente son los dos biocombustibles. Hoy en día me parece que en el Estado español hay 4 plantas en servicio de bioetanol y están en construcción otras 2 plantas. Y mientras que de biodiesel creo que hay unas 14 plantas y están en construcción 21. O sea que ahora estamos en la fase exponencial, estamos en la curva que va a empezar a subir, y puede, es una reflexión,
que quizás estos precios que comentábamos antes, que estoy de acuerdo con los contertulios anteriores, que son en parte una disculpa, o sea, no creo que se les pueda achacar realmente a los biocombustibles. Quizás lo que pasa es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues alguno vea que dentro de unos años va a haber realmente una gran demanda y entonces ya estén aplicando los precios de lo que va a ser el futuro. ¿Y va a haber una gran demanda? Según las directivas europeas, sí. Les digo que en el año 2010 en principio se pretende que sea el 5,8. Si ahora estamos el año pasado en el 0,5, pues pensemos que se va a multiplicar por 10 la producción de biocombustibles. Bienvenido sea, señor Jausoro, porque ustedes estaban muy preocupados con el futuro de los cereales. No, lógicamente, yo creo que sí que estamos asistiendo un poco a recuperar la idea que ha dicho antes Alfredo, ¿no? Vamos a tener que empezar a darnos cuenta otra vez de que la agricultura y la ganadería son importantes porque sirven para producir alimentos, para producir energía, para cuidar los montes, para tener un paisaje y para tener un medio natural pues más o menos aceptable y por el cual pueda pasar la gente y pueda disfrutar de todo ello, ¿no? ¿Alguna familia igual se arrepiente todavía de haberlo dejado? Pues podría ser, porque aquí la vida siempre da muchas vueltas, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene de positivo todo este batiburrillo que se está montando, pues de que tiene que volver a dejar al agricultor y al ganadero en una situación un poquito más de dignidad de la que ha tenido los últimos 2 décadas, que ha sido, bueno, es que poco menos que parecíamos un bicho raro y unos mantenidos, joder, que es que eso no ha sido nunca así. Yo sí que quería aportar una cosa más también. Efectivamente hay 2 tipos de combustibles de este bioetanol y biodiesel, decía. El bioetanol se hace con productos que contengan azúcares, almidones y demás, entonces ahí sí que entran los cereales, podría entrar la remolacha, cultivos de ese estilo, y es el que sustituiría, digamos, a la gasolina. Y el biodiesel, básicamente, lo que se hace es con cultivos oleaginosos, es decir, cultivos que dan o producen aceite, y ese aceite se puede derivar o transformar hacia el biodiesel. Y es el que sustituiría al gasoil. Hay una situación muy curiosa. En Europa, la mayoría de los vehículos que pululan por nuestras calles y carreteras son de gasoil, y en América son de gasolina. La gasolina se puede sustituir con etanol, que es lo que produce o lo que podría producir teóricamente Europa, que es productora de cereales, y Europa, que es consumidora de gasoil y por lo tanto debería consumir biodiesel, por un acuerdo que tienen entre Europa y América no puede producir cultivos oleaginosos. Vamos, las autopistas del mar van a funcionar bien. Por eso también vamos a asistir probablemente a que las industrias que produzcan este tipo de cultivos este tipo de combustibles no se coloquen en las zonas agrícolas, sino efectivamente en las zonas portuarias o aeroportuarias. Porque al final, es decir, en vez de ordenar bien las cosas, pues hacemos, no sé, los que mandan deben tener el plano distinto que nosotros. El cereal que recoge un agricultor a la vez, señor Ortiz de Zárate, generalmente se suele llevar a la cooperativa, ¿no? Sí, bueno, la producción en Álava sí que está, y en Álava, y cuando hablo de Álava hablo de Treviño, sí que está más que nada orientada en cooperativas, no toda, pero sí una buena parte sí. Y la cooperativa es luego la que organiza para qué se va a enviar ese cereal. Ustedes no saben, le quiero preguntar, del cereal que recogen en sus fincas, ese tanto por ciento del que hablaba John Jausoro, ¿a qué planta va o a qué centro o a qué punto de la península puede ir para bioetanol? No, desgraciadamente si ese control del producto a nosotros se nos escapa, porque las cooperativas de primer grado, la cooperativa cercana, donde hay un trato más directo, pues ya luego se le escapan a esa cooperativa lo que es, dónde se vende, a quién se vende, qué precios funcionan, porque están integradas en superestructuras de cooperativas de segundo, de tercer grado, y entonces ya para nosotros, para el agricultor, para el productor, es otro mundo, ya es un mundo que se nos escapa, no controlamos, sabemos las cifras generales que nos dan y pues como tenemos que creerlas y algunas veces comulgar con ruedas de molino, sí. ¿Les vendría bien una planta de estas cercanas? Nos vendría bien. Y es que para este tipo de cosas me parece que muchas veces se peca desde las administraciones de un exceso de aldeanismo, porque primero, es necesario o es conveniente que la producción cerealista de Álava vaya destinada a producir biodiesel o agrodiesel, como dice muy bien John,
o nuestro producto, que siempre se ha apostado desde la administración pública, gobierno vasco y diputación, porque sea un producto de calidad, ahí está toda la política de labels y demás, no tenga que tener otro mercado más selectivo, más de producción de vidas de calidad, de piensos para animales de calidad, porque claro, producir agrodiesel se puede producir también con transgénicos, igual hasta podríamos incluso producir más. Vamos a ser, por otro lado, capaces de mantener por nosotros mismos una planta de agrodiesel, o al final esto va a ser como cuando en su momento el boom de los polígonos eólicos, mal llamados parques eólicos, ese boom de que esto iba a ser, y resulta que ahora está absolutamente paralizado porque se ve que la repercusión de la producción energética que tienen los parques o los polígonos eólicos es mínima dentro del consumo. Es posible que no empecemos a pensar ya de una jodida vez que el grado de consumo de energía que estamos haciendo en este mundo mundializado es insostenible, que tenemos que empezar a pensar que hay que gestionar mejor los recursos y que no podemos seguir andando de la manera tan loca y desenfrenada que andamos, sobre todo pensando que hay países terceros que están en la más jodida miseria, que se van a incorporar, algunas capas sociales de esos países se están incorporando a este consumo desenfrenado y loco nuestro. Podemos pensar en producir energía para nuestros caprichos occidentales y para mantener nuestro modelo de vida, quitándoles los alimentos a países terceros, porque se lo van a comprar las grandes multinacionales para producir etanol. En ese marco, ¿nos interesa o creemos que puede ser rentable tener una planta de biodiesel o de agrodiesel en Álava? Me parece que es pecata minuta. No están escuchando a un líder antiglobalización, sino a un agricultor. Señor Arandes Esteban, ¿tiene respuesta a alguna de estas preguntas que lanzaba y dejaba en el aire Ortiz de Zárate? Bueno, pues quizás decir que, hombre, ahora estamos en la primera generación de biocombustibles, que es, como ya se ha dicho, el bioetanol y los biodiesel. Bueno, primero, como muy bien me parece que ha dicho John, que quede claro que los biodiesel no se utilizan cereales, se utilizan solo plantas oleaginosas, fundamentalmente aceites, y además la mayoría de estos aceites, como también me parece que ha mencionado, son importados, o sea que tampoco se producen aquí. Y en cuanto al bioetanol, pues hombre, los cereales es, digamos, una fuente de materias primas, es la fuente en Europa, pero quizás la fuente más barata es a partir de caña de azúcar, de azúcares, bueno, he dicho caña de azúcar, podría ser remolacha, etcétera, que es el problema, por ejemplo, que están planteando entre Estados Unidos y Brasil, ¿no? Donde ahí fundamentalmente el bioetanol lo van a lo fabrican a partir de esos azúcares, es un proceso más barato, puesto que no hay que transformar el almidón en azúcares, y bueno, no sé hasta qué punto realmente estos cereales digamos que son una materia fundamental a la hora de hacer el bioetanol a escala mundial, no, otra cosa sería a escala regional. Y segundo, que probablemente esto dure pues una serie de años, porque parece que el futuro no apunta en esa línea, sino que se intenta fabricar biocombustibles a partir de materiales, llamémosle, menos nobles, como pueden ser los material lignocelulósico, que son pues los residuos, por ejemplo, pues la paja del cereal, los tallos, mazorca del maíz, productos forestales como virutas de madera, etcétera. Esa es, parece que el camino que se está investigando. Todavía no está a escala comercial, pero sí que está ya, bueno, por supuesto a escala de laboratorio y probablemente también a escala de unidades de planta piloto de demostración. Son procesos totalmente diferentes y que nos solucionarían, por lo menos parcialmente, el uso de estos materiales nobles como son los cereales, pues para usarlos para combustibles. Decía, señor Arandes, sí. Esteban, si poniéndose en el punto de vista de un agricultor, es correcto la reflexión de no vamos a volcarnos totalmente con los biocombustibles porque no sabemos esto cómo va a terminar. Bueno, probablemente en los próximos años sí se sepa cómo va a terminar. Quiero decir que eso que he dicho antes es una cosa a medio plazo. Probablemente los biocombustibles durante los próximos 5 o 10 años pues seguramente seguirán como hasta ahora, pero bueno, incrementando la producción como he comentado antes. Otra cosa es que nos deparará el futuro. O sea que depende a qué plazo estemos mirando. Vamos a mirar a un plazo de 5 o 10 años y luego si miramos a un plazo de 30 años...
pues probablemente se hayan desarrollado estas otras alternativas que comentábamos. De hecho, bueno, pues en Estados Unidos ya están estudiando estas posibilidades a nivel industrial, y hay como dos plataformas, lo que llaman la plataforma, llamémosle azucarera, y la plataforma que he comentado antes de las termoquímica, ¿no?, que consistiría en convertir estas lignocelulosas en biocarburantes. Lógicamente son procesos totalmente diferentes. Lo que pasa es que estas tecnologías de las que estoy hablando ahora son tecnologías que exigen inversiones más importantes. Pensemos que una planta de biodiesel ahora mismo, pues no sé, por ejemplo la de Caparroso en Navarra o probablemente la que tienen aquí en Vitoria, en Álava, pues puede tener una inversión de 40 y pocos millones de euros, me parece, de ese orden. Y las otras plantas ya pues son inversiones mayores, tipo casi refinerías, ¿no?, las refinerías convencionales. Entonces, bueno, pues eso ya está más restringido a determinados tipos de empresas, mientras que ahora mismo muchas de las plantas de biodiesel que hay funcionando o bien que están en proyecto, pues no están, digamos, no son las grandes empresas del sector refinero las propietarias. De algunas sí, pero no de todas, sino que hay pequeñas empresas que se han metido en este negocio. Por lo tanto, algunos beneficios de los biocombustibles, lo hemos escuchado, alternativas de combustibles a los derivados del petróleo, al mismo petróleo, otra buena salida, otro beneficio, salida positiva para el sector primario, para los agricultores. ¿Más cuestiones beneficiosas, señor Arandes de Esteban? Sí, bueno, básicamente los biocombustibles pues tienen una serie de ventajas. La principal por la cual comenzó todo esto pues es para limitar el CO2, ¿no?, el famoso gas de efecto invernadero. Ahora estamos quemando combustibles fósiles y lógicamente toda combustión produce CO2 y el CO2 pues emite a la atmósfera y por lo tanto van aumentando los niveles de CO2 con y ahí el problema del calentamiento, ¿no?, del planeta. Sin embargo, estos otros combustibles, aunque lógicamente también al quemar se produce CO2 y se produce prácticamente la misma cantidad de CO2, lo que ocurre es que luego ese CO2 vuelve a ser absorbido otra vez por las plantas. Con lo cual, la idea era hacer una especie de balance neutro, es decir, quemamos, da CO2, pero el CO2 lo volvemos a recuperar, recupera otra vez la planta en su desarrollo, en su crecimiento. Esto no es así al 100%, por lo tanto, no hay una emisión, digamos, neta cero, sino que, bueno, como los ciclos pues no son eficaces al 100%, al final sigue habiendo una emisión neta de CO2. Esa es la principal ventaja. Además de eso, estos combustibles no tienen azufre, con lo cual al quemarlos pues no producimos tampoco óxidos de azufre, que también son pues muy perjudiciales para el medio ambiente, y se reducen pues prácticamente casi todos los tipos de emisiones, de CO, inquemados, etcétera. Lo único que al parecer sí que aumenta es los óxidos de nitrógeno. Eso es, más o menos se calcula que aumenta la emisión de óxidos de nitrógeno en torno a un 5 o un 10%. Esa es la parte, digamos, negativa. Y un agricultor puede estar pensando, sí, ahora con el trigo mío, pero ¿y si mañana es con el refresco de cola? ¿Y le sale más barato al del biocombustible? Mí se me van a olvidar. No, básicamente yo creo que los agricultores y los ganaderos van a seguir participando en el negocio. Lo que pasa es que en vez de utilizar trigo, en vez de utilizar maíz, se utilizarán otras cosas. Como hemos dicho antes, pues puede ser los propios residuos de la producción agraria. De hecho, claro, una de las desventajas que se está observando ahora es esa. En principio, se ha calculado, por ejemplo, que para esa cota del 2010 de un incremento de poco más de casi un 6% de los combustibles que procedan de biocarburantes, pues se calcula que en Europa se necesita para eso tierras de cultivo en torno a entre un 5 y un 13% de todas las tierras de cultivo, ¿eh? para generar materia prima para esos biocarburantes. Ese no es el objetivo, o no es lo que en principio se pensaba. Y de hecho, por ejemplo, pues no se podría sustituir el petróleo con biocombustibles porque no había espacio suficiente en la tierra para cultivar las materias primas. Por eso, repito, que lo que se intenta es producir biocombustibles con residuos, no con materias primas destinadas al consumo animal o al consumo humano. No sé si te ha convencido, Ortiz de Zárate, lo he escuchado, o todavía tienes dudas de cara a los próximos años, porque claro, ese oyente que antes escuchaba las reflexiones sobre la subida de precios puede pensar, a los agricultores por fin les están yendo las cosas bien, a los agricultores de llanada, a partir de ahora ya van a tomar velocidad de crucero y empezarán a
a plantar incluso más cereal porque tiene salida. Hombre, yo no creo que sea la postura inteligente. Yo no digo que haya gente que sí esté pensando y que de hecho lo haga. Pero yo creo que la postura inteligente para sostener unos precios es acogerse a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, no te pases sembrando, no te pases cambiando de cultivo, no eches al traste otras iniciativas que están funcionando medianamente bien, diversifica, no te centres todo en el cereal por esta cuestión coyuntural, porque el día que esta coyuntura se vaya al traste, te vas a encontrar en un absoluto barbecho. Y yo siempre lo tengo muy presente, lo que en su momento pasó en Rioja Alavesa, cuando pues muchos, o algunos, mejor dicho, no muchos, pero algunos viticultores que hacían su propio vino y tenían pues su propio mercado abierto en zonas cercanas de Vizcaya y de Guipúzcoa, aquel año famoso de la subida de los precios, pues dijeron, tira, ni producir vino ni historias, venga, vamos a vender uva, que esto es más limpio, nos pagan y dinero al bolsillo, ya. Pero aquello duró lo que duró, y después, ¿qué es lo que ha quedado? Es muy fácil. Bueno, no les van mal las cosas ahora tampoco, ¿eh? Ya, no es mal, que pero aquello haya quedado, aquello está muy bien. Ya, pero no es eso a lo que yo me quiero referir. Lo que yo me quiero referir es que entrar en un tema de monocultivo, olvidándonos de remolachas, olvidándonos de patatas, olvidándonos de productos de huerta, de algunas iniciativas ecológicas que hay, de maíz, etcétera, etcétera, es una auténtica barbaridad. Hay que aprovechar lo que hay que aprovechar, pero hay que mantener ese otro tipo de cultivos, porque lo bueno que tiene el territorio histórico de Álava es la diversidad tan amplia que tiene de cosas que hacer y que se pueden hacer. Entonces no entremos en un monocultivo modelo Castilla, porque no nos llevaría, yo creo que nos llevaría, a medio plazo nos llevaría al desastre. A veces los alaveses somos conformistas. No sé si Jausor Ortiz de Zárate, pensando en el futuro y pensando en no solo ser la parte productora, la parte que está a expensas de otros en respecto a los precios, no sé si es el momento o se puede hacer algo alrededor de los biocombustibles, pensando, no vamos a cometer los mismos fallos que hemos cometido en otros momentos. No, yo sigo pensando que lo bonito o lo positivo de la situación es eso, que por fin podemos ver la necesidad de tener agricultura para muchas cosas que además le interesan ahora mismo al resto de la sociedad. La primera va a ser comer bien, que es lógico, y luego efectivamente de producir otra serie de cosas que también consume el ciudadano de a pie. Entonces hay que intentar equilibrar eso, y yo creo que los políticos, que al final son los que nos están orientando vía políticas agrícolas y demás historias, joder, que se tiene que parar a pensar y se tienen que bajar de la butaca y tienen que pensar como un ciudadano de a pie que tiene que comer todos los días de la semana y darle de comer a los chiquillos en casa, y se tienen que parar a pensar también como un agricultor que se le está exigiendo ser profesional y ser empresario, pero que es que los números nunca los hemos podido hacer nosotros, siempre nos los están haciendo. Ahora hay que reequilibrar todo eso, redefinir la historia y dar prioridades, y yo creo que es más o menos sencillo. Que un primer objetivo de la agricultura tiene que seguir siendo producir alimentos, porque todos tenemos que comer. Tiene que seguir siendo el que haya una ganadería, y para eso gran parte de los recursos agrícolas hay que derivarlos a producciones forrajeras y producciones de cereales y demás destinados a pienso para que coman los animales, porque nos gusta comer carne habitualmente. Y luego pues yo que sé, el tema energético tiene que avanzar mucho, y sí que estoy de acuerdo con el contertulio de los estudios de Bilbao en que va a ser más lógico a medio plazo utilizar otro tipo de productos, residuos de las utilizaciones tradicionales de nuestros productos. Un potencial fuerte está en todo lo que es el tema forestal también, y se están intentando también con cultivos específicos para ello, es decir, que no entren en competencia con un cultivo alimentario. ¿Cuál es el riesgo? Pero estamos hablando de un plazo... Sí, a largo plazo. Para mí el riesgo está en el esquema de juego que se monte. Si queremos hacer grandes inventos y grandes multinacionales y grandes producciones, pues va todo a base de grandes extensiones. Y entonces cuando vamos a caer en el error de poner las fábricas en los puertos para que traigamos los productos básicos, la materia prima básica de cualquier otro sitio menos de lo que tenemos alrededor. Entonces nos cargaremos un sector de agricultura que podría ser un sector productivo, vivo y social aquí, nos lo cargaremos, pero nos estaremos cargando también de rebote una agricultura o un medio
o una población en otras zonas del mundo que se dediquen a producir barato para este tipo de historias. Yo creo que en definitiva el debate debería ser ese, es decir, bueno, vamos a ver cómo ordenamos, cuánta energía nos hace falta, de dónde la buscamos, pero vamos a hacerlo de manera racional y sin poner en peligro ni la alimentación de las personas ni otra serie de cosas que yo creo que son bastante más importantes. Si tenemos que empezar a dejar de andar en coches, pues dejaremos de andar en coches, si no pasa nada. Si hace 50 años ya lo hacíamos. En recta final, señor Arandes Esteban, sobre la mesa dejan los agricultores una serie de contradicciones o posibles contradicciones de cara al futuro. Bueno, yo creo que no son tales contradicciones. Yo creo que las posturas de nuestros dos contertulios son bastante lógicas y yo prácticamente las comparto al 100%. No veo muchas contradicciones. Yo creo que los biocombustibles van a seguir en los próximos 20-30 años como un complemento al petróleo, puesto que parece ser que ya hemos alcanzado el famoso pico de Howard de explotación de petróleo, aunque eso todavía tampoco está muy claro porque no se ve muy bien las reservas que hay en el mundo, pues son datos bastante secretos, ¿no?, por problemas estratégicos, pero bueno, durante los próximos años estos combustibles van a jugar su parte. Entonces, ¿qué parte? Pues hombre, se intenta que estén ahí en porcentajes en torno al 5, al 10, al 20% probablemente de todo lo que es el combustible de transporte, ¿no?, gasolina, gasóleos de A, B, C, etcétera. Usted decía que contradicciones no, pero estamos hablando de biocombustibles, del medio ambiente, del CO2, no sé cuántas historias, y resulta que lo que se produce aquí es para que luego se vaya a Norteamérica, lo que se produce en Norteamérica para que vaya no sé dónde. Y estamos hablando luego de un planeta sostenible. Bueno, pero eso es parecido a lo que pasa ahora también con la gasolina y con el diésel. No todo el diésel y toda la gasolina que consumimos en nuestros coches viene de instalaciones o de refinerías que están en nuestro territorio, sino que probablemente importamos y exportamos. Eso es el comercio mundial hoy en día. Tampoco seguramente todo el cereal que se produce aquí se dedica al autoabastecimiento, sino que probablemente estos agricultores también exportarán a otros países y lo mismo, y recibirán. Eso es el mercado. Yo no veo que eso sea un problema o una contradicción. ¿No es un problema, John? Lo que pasa es que yo creo que se podía ordenar un poquito mejor y que todos ganemos algo en la operación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, pues no sé, las patatas alavesas, pues que no terminen en la otra punta del planeta y de la otra punta del planeta llegan las patatas aquí. Hay una anécdota bonita en ese sentido, y es que no hace muchos años un camión de tomates que bajaba de Holanda para el Mediterráneo, para la zona del Estado español, porque era verano y tal y cual, se pegó un leñazo con otro camión de tomates que subía de Almería hacia Holanda, ¿no? Pues los tomates se jodieron en mitad de Europa cuando podían haberse quedado unos en su sitio y otros en y otro lado. Es una anécdota real. Real, sí. Ajá. Bueno, señor Zárate, vamos terminando en esta locura de comunicaciones que hemos tenido, mirando al futuro en cuanto a su explotación. ¿Qué va a cambiar de cara al año que viene? Todo lo que se ha generado este año con la subida de precios y biocombustibles y demás. Pues en principio lo que es la ordenación y la estructura de la explotación en cuanto a los cultivos que irán previsiblemente el año que viene, absolutamente nada. En cuanto a ver si efectivamente cobramos, como parece que se dice que vamos a cobrar, cosa que todavía está por ver, pues hombre, la ventaja que va a ser es que los créditos de la caja se van a poder llevar con un poco más de facilidad. No va a comprar tractor nuevo. Pero en sí mismo no me contesta. Yo no pienso cambiar lo que es la estructura de cultivos que tengo dentro de mi explotación. La voy a seguir manteniendo. Estaré arriba, estaré abajo, pero ahí va a estar el asunto, ¿no? Porque y además es un mensaje que a todos los agricultores, a todas las personas del sector que nos puedan estar escuchando, que yo se lo transmitiría, que somos personas inteligentes, aunque no hayamos pasado por Deusto, y que lo que hace falta es mantener una diversidad dentro de las explotaciones, no hacer locuras, porque esas locuras al final suelen traer malas consecuencias, y los primeros que vamos a pagar las malas consecuencias vamos a ser nosotros, porque cuando hay este tipo de igualación de precios o de acomodación de precios a lo que tenía que ser la realidad, los diferentes gobiernos y la Comisión de Bruselas se encargan mucho y muy pronto de empezar a decir que se van a levantar aranceles de productos de terceros países, que se va a ampliar los cultivos de herbáceos y se va a quitar el porcentaje de barbechos que antes he dicho yo, en torno a los 4 o 5 millones de hectáreas
eso va a repercutir en la bajada posible o en una acomodación a la baja de los precios. Cuando eso no tiene ningún problema en intervenir las administraciones públicas, las diferentes. Ahora bien, cuando la cosa está al revés, cuando hemos tenido que estar soportando precios de 19 pesetas, de 20, de 21 pesetas en los diferentes productos cerealistas, no hemos conseguido absolutamente nada de ellos para que nos dieran algo de respiro y poder seguir manteniéndonos. Por eso yo quiero transmitir al sector consumidor, o al sector consumidor, sí señor, un mensaje de que nosotros no somos los culpables, de la misma manera que cuando el tomate que se pagaba al productor en Almería a un precio X llegaba aquí a un 800% de subida, de multiplicado, que hay otros culpables, eso por un lado, de cara al consumidor, y de cara a lo que es el sector productor y a mis compañeros y compañeras, que calma, reflexión, no volvernos locos, mantener en las explotaciones el tipo de orientación que cada uno la llevaba y seguir en esa línea que yo creo que a la larga nos va a dar mejores resultados que dar volatines, porque entre otras cosas no tenemos explotaciones con volúmenes de miles de hectáreas como para poderlo hacer. Alfredo Ortiz de Zárate, Jon Jausoro, José María Arandes Esteban, a los tres, muchas gracias por estar en los estudios de Radio Vitoria en esta tertulia tan especial de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. A los tres, eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.